Hola, muy buenas tardes. Educación Ejecutiva de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile les da la bienvenida a Phishing, 5 vulnerabilidades del factor humano y sesgos cognitivos. Antes de iniciar, quisiera dejar con ustedes a mi compañera Doris Acevedo, quien va a entregar una información importante. Doris. Hola, muy buenas tardes a todos los participantes de la charla. Mi nombre es Doria Acevedo, ejecutiva de admisión. Para cualquier duda o consulta con respecto al diplomado en ciberseguridad en particular, ustedes me pueden escribir, les voy a dejar mis datos, mi nombre, mi correo y mi número telefónico, y también les voy a adjuntar el brochure del diplomado. ¿Ya? Que disfruten la charla. Muchas gracias, Dori. Les quiero comentar de que en esta plataforma todos los comentarios, consultas y sus preguntas que serán respondidas por nuestro expositor al final de su presentación, las deben hacer a través del chat. Se las pueden hacer directamente al profesor o también a mí en calidad de organizadora. Así que bueno, no los hacemos esperar más y los dejamos a ustedes con el expositor, el profesor José Lagos. Oye, muchas gracias por la presentación. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta charla, a esta clase abierta que hemos denominado, ¿cierto? Para conversar un poco y ustedes puedan conocer algo más acerca del diplomado en ciberseguridad. Probablemente el quinto año o el sexto año, ya no recuerdo, digamos. Hago clase obviamente en el diploma en ciberseguridad, pero ya está el quinto año y las versiones en realidad no, si bien es cierto, los primeros años comenzamos con dos versiones, eh, estos años vamos con cuatro versiones en el año, incluso cinco versiones, digamos, así que obviamente también aquellos que tengan alguna pregunta con relación a eso la pueden hacer vía chat. A ver, bueno, comentarle un poco acerca de mí, académico de la Universidad de Chile y tengo más de 25 años de experiencia en temas de seguridad de la información, ciberseguridad y he estudiado bastante estos temas y este último tiempo obviamente he estado estudiando bastante los temas que vamos a conversar acá, digamos. ¿Ah? Ciertos elementos que son súper interesantes conocerlo del punto de vista de que vamos a entender a lo mejor muchas cosas del por qué las personas a veces somos víctimas, ¿cierto?, de los temas de phishing. En general, la presentación está dividida en tres grandes temas. Lo primero, conversar un poco acerca de estadísticas, números. Segundo, hablar acerca de los típicos programas de sensibilización o programas de transformación cultural en ciberseguridad. Y por último, vamos a conversar de lo que son el concepto de heurística, la teoría dual y los sesgos cognitivos que afectan a los seres humanos y que a la larga eso propicia, ¿cierto?, que las personas sean víctimas de phishing. ¿Qué es lo que nos dicen las estadísticas hoy día? ¿Ya? En realidad, cuando uno empieza a mirar los estudios, ya independientemente de la fuente, es claro, ¿cierto?, que el COVID ha acelerado los procesos de transformación digital en las compañías, ¿ya? Y estos procesos de transformación digital no solo implica automatizar procesos, pues incluso, ¿cierto? Si ese fuera el caso, no estamos dentro del concepto de transformación digital, estamos dentro del concepto de digitalización, ¿cierto? El concepto de transformación digital, bien entendido, implica probablemente generar nuevos modelos de negocio que son bastante disruptivos, incorporando tecnología, ¿cierto? Como puede ser machine learning o puede ser blockchain o incluso generando contratos inteligentes, ¿ya? De todas maneras, independientemente del tipo de tecnología que se está utilizando, ya la organización hoy día está en una carrera importante, ¿cierto? Mejorando este proceso de transformación digital, ¿ya? Y obviamente en este proceso de avance, el concepto de ciberseguridad pasa a ser relevante. ¿Ah?
sea, cuando incorporamos, y específicamente a lo mejor voy a hablar acá de contrato inteligente, ¿cierto? En una blockchain como Ethereum, obviamente la auditoría sobre ese contrato inteligente es algo crítico y es relevante. ¿Ah? Entonces, cuando las organizaciones avanzan en este viaje de transformación digital, la ciberseguridad debiera ser un habilitador más de este proceso. ¿Ya? En relación a las estadísticas, y aquí directamente hablando del tema de phishing, el año pasado la cantidad mensual de phishing en julio del año 2021 fue la cifra histórica, ¿cierto? De phishing con 260.000, alrededor de 260.000 phishing mensuales. Esta información que se genera, ¿cierto? De la asociación APWG de Anti-Phishing Working Group, ¿ya? O sea, claramente el volumen de phishing ha venido aumentando este último tiempo y probablemente va a seguir aumentando, ¿cierto? Otro concepto importante es que en general las organizaciones como una medida, ¿cierto?, de protección implementa lo que se conocen como los programas Z, Security Education Training Awareness, o programas de sensibilización, o como a mí me gusta llamarlo, y después vamos a hablar un poco de las diferencias, un programa de transformación cultural en ciberseguridad, que es algo más evolucionado que el tradicional programa de sensibilización. Pero ¿qué nos dicen las estadísticas? Nos dicen las estadísticas que en general, ¿cierto?, las organizaciones están aumentando los ejercicios de ethical phishing o de simulación de phishing, ¿ya? Para que las personas se acostumbren, ¿cierto?, a detectar cuando un correo es un correo real o un correo falso, ¿cierto? Entonces, importante entender que esta cifra y en general las organizaciones cada vez más empiezan a desarrollar este tipo de ejercicio. Ahora, ¿por qué? Porque en realidad cuando uno empieza a analizar los grandes hackings que han sucedido, tanto en el mercado local como en el mercado internacional, el error humano es el factor que está presente, digamos, y de acuerdo a un estudio, ¿cierto? Acá se menciona que el 90% de los incidentes de ciberseguridad tienen su origen en el error humano. O sea, nosotros, los colaboradores, probablemente somos los responsables de provocar los incidentes, probablemente sin intención, digamos, ¿ah? Pero el factor humano es el factor relevante. ¿Y por qué? Porque al final, ¿cierto? Nosotros tomamos decisiones todo el día y una de las decisiones que tomamos es abrir o no abrir un correo electrónico o hacer clic a un link, ¿cierto? Que está inmerso dentro de un correo electrónico, ¿ya? El tema es que en el día nosotros tomamos muchas decisiones, de acuerdo a lo que se menciona acá, más de 35.000 decisiones en promedio. Pero resulta que de este universo tan grande de decisiones que tomamos, solo el 91, solo 91 de ellas es consciente. O sea, podríamos decir que realmente pensamos la decisión que vamos a tomar. ¿Ah? Probablemente a 34.000 y algo de decisiones que tomamos en el día lo hacemos de manera inconsciente, lo hacemos de manera automática. Y eso sucede, ¿cierto? Cuando llega un correo a la bandeja de entrada y usted en forma automática, en forma inconsciente, le hacen doble clic a ese correo electrónico, ¿ya? Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque en general los seres humanos tenemos una serie de sesgos cognitivos o atajos mentales, ¿cierto? Atajos mentales implica tomar una decisión rápida. No voy a tomar una decisión yéndome por un camino largo, analizando la situación, sino que en el fondo voy a tomar el camino corto, que es llegar y hacerle doble clic a un correo electrónico. ¿Ya? Ahora, obviamente los criminales saben esto, saben que del punto de vista de las decisiones que tomamos las personas, la mayoría son inconscientes y el hecho de saberlo, obviamente lo utilizan cuando envían a distintos mensajes, ya sea de phishing, de smishing,
de phishing, etcétera, 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 ¿ya? Y hacen uso, ¿cierto?, de elementos que probablemente engañan a las personas. ¿Ah? Y esos elementos, ¿cierto? Puede ser el concepto de autoridad, puede ser el concepto de reciprocidad. ¿Ah? Es muy distinto que ustedes reciban un correo electrónico donde el asunto del email diga que viene enviado por el vicepresidente de la compañía. En ese sentido, se está haciendo uso del concepto de autoridad. ¿Ok? Entonces, en general, los cibercriminales hacen uso del concepto de autoridad, hacen uso del concepto de reciprocidad, de confianza, de pérdida, de curiosidad, etcétera. Pero hay dos elementos que probablemente siempre están insertos en cualquier correo electrónico de phishing que ustedes reciben. ¿Ya? Y ese es el concepto de urgencia y el concepto de acción. ¿A qué me refiero con esto? En la forma como están escritos estos correos de phishing, generalmente hay un llamado a la urgencia. Esto lo tenemos que hacer hoy día antes de medianoche. ¿Ah? Llega un correo electrónico, ¿cierto?, de España, porque tenemos una filial en Europa, ¿ah? Y el correo dice que estamos adquiriendo una nueva compañía en Europa y obviamente necesitamos hacer una transferencia de fondo antes de medianoche para no perder el deal. ¿Ah? En lo que yo le estoy contando, hay dos temas que son súper relevantes. Hay un llamado a la urgencia, que en el fondo hay que hacer algo antes de medianoche de hoy, pero también hay un llamado a la acción, ¿cierto? Y el llamado a la acción en este caso, del ejemplo que le estoy dando, es hacer una transferencia de fondos. Bueno, ese es lo que le acabo de comentar, el típico fraude del CEO, o también conocido como BEC, Business Compromise Email, ya del punto de vista donde hay un sentido de urgencia, pero también hay un llamado a la acción. Debo hacer algo en un periodo de tiempo bastante breve, ¿ok? Bien, entendiendo esta problemática y tal como mencionaba en la estadística, muchas organizaciones inician su proceso de awareness, cambio cultural, sensibilización, puede tener distintos nombres. En la academia se conoce como los famosos programas Z, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la idea es que necesitamos, de alguna u otra manera, necesitamos mejorar la forma en cómo los colaboradores de una empresa dan respuesta a estos correos electrónicos. Respuesta que obviamente, al parecer, por lo que dicen las estadísticas, no ha sido tan efectiva, ¿cierto? Porque al final, cuando uno lee que el 90% de los incidentes de ciberseguridad es por error humano, y cuando uno empieza a leer los incidentes de seguridad que han ocurrido en mercado extranjero, pero también en nuestro mercado local, la combinación phishing ransomware, ¿cierto?, es la combinación más usada y también la más efectiva. ¿Ok? Ahora, lo importante de cualquier programa de sensibilización es que uno tiene que focalizarse en el comportamiento. ¿Ah? Y en general, lo que nosotros necesitamos realizar es cambiar el comportamiento de las personas. No solamente, ¿cierto?, en el tema de no contestar un correo electrónico, sino que en el no compartir password, en el no navegar en sitios de internet desconocidos, no utilizar pendrive, ¿cierto? Y en realidad, cuando uno empieza a analizar los tipos de comportamiento que hay que trabajar, en realidad uno podría llegar a una lista más de 60 comportamientos. ¿Ah? Desde el punto de vista de no conectarse a Wi-Fi pública, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, es importante el comportamiento y cuando yo tengo un programa que está focalizado en el comportamiento, probablemente estoy mejorando la cultura, ¿ya? Ahora, en el tema cultural, y voy a hablar un poco de cultura organizacional, la cultura organizacional son los valores, son las creencias, ¿cierto?, que tienen los colaboradores en base a la organización donde trabajan, ¿ya?
y son los comportamientos también, ¿ya? Pero, tal como probablemente todos ustedes más de alguna vez han visto esta famosa pirámide, hay comportamientos que uno puede ver, pero en realidad hay cosas de los colaboradores, de la propia cultura de la organización que no se ven. ¿Ah? Y eso pueden ser los valores propios, ¿cierto? Que tenemos cada una de las personas e incluso comportamientos propios que no visualizamos, ¿ya? Ahora, en este sentido, es muy distinto hacer un programa de sensibilización, ¿cierto? Que probablemente estamos acá estamos en el botón amarillo, digamos acá, tenemos un programa de concientización. Pero los programas de concientización no trabajan el comportamiento, digamos. ¿Ah? No hay una definición clara de los comportamientos que queremos cambiar. También uno debiera educar en base a cursos, ¿cierto? Generalmente para mejorar la cultura en ciberseguridad, además de preocuparme del comportamiento que queremos cambiar, me tengo que preocupar de educar a las personas. Y eso implica entregar cursos que pueden ser cursos generales para los colaboradores normales, cursos más específicos para la gente que trabaja en tecnología. Pero por último está el tema de la cultura, ¿cierto? Cultura que de alguna u otra forma debe involucrar cómo este cambio de comportamiento que queremos realizar se relaciona con los valores que tiene la compañía, ¿ya? Entonces, dicho esto, fíjense que marzo 7 del 2022, Gartner saca, identifica los top temas de seguridad y risk management para el año 2022. Y dentro de los temas que dice Gartner, dice, mira, los temas que van a ser relevantes este año, habla de la expansión de la superficie de ataque, habla de los riesgos de la cadena de suministro digital, habla de la detección y respuesta a amenazas de identidad, habla de la distribución de las decisiones y habla de más allá de la sensibilización, ¿ya? ¿Y qué es lo que dice Gartner? Bueno, es lo que está escrito acá. Pero lo que dice es que los programas de sensibilización son muy ineficaces. ¿Por qué dice Gartner que son ineficaces? Porque no gestionan el comportamiento y la cultura. Entonces, en realidad, el nombre de un programa de sensibilización tiene que ir mucho más allá y tiene que ir hacia un programa de transformación cultural, donde realmente yo pueda mejorar la cultura de ciberseguridad. Pero para mejorar la cultura en ciberseguridad, lo primero que tengo que hacer es medir la cultura, ¿cierto? Saber cuál es mi línea base, saber, ¿cierto? Bueno, estoy en una compañía X, ¿cuál es el nivel de cultura en ciberseguridad que tiene esta compañía? Y también implica cómo relacionamos los comportamientos que queremos cambiar con algo tan típico, tan tradicional de la cultura que son los valores que persiguen las compañías. Ah, bueno, a esto Gartner le llama el SBSP, digamos, que en el fondo son programas holísticos de comportamiento y cultura en ciberseguridad. ¿Ya? Por lo tanto, acá lo importante, y siguiendo la pirámide, ¿cierto? La famosa pirámide del iceberg, perdón, nosotros vemos ciertos comportamientos o acciones que es lo visible, pero hay algo invisible, la mentalidad que tienen las personas, las propias creencias que tienen los colaboradores, ¿cierto? Porque a lo mejor, del punto de vista de las creencias de los colaboradores, hay colaboradores que les da lo mismo contestar un correo falso o no. Hay colaboradores que les da exactamente lo mismo compartir sus contraseñas, ¿ya? Y eso es lo que nosotros no visualizamos, ¿ah? Los valores. Aquí hay un ejemplo de valores. Hay empresas, ¿cierto? Cuando uno se pone a ver las páginas web de la empresa o las memorias anuales, típico está la definición del propósito, misión, visión, pero también están los valores de la compañía, valores compartidos, como puntualidad, excelencia, responsabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya?
El tema es que nosotros necesitamos efectuar un cambio a este nivel, a nivel de la cultura. Y a modo de ejemplo, ¿cierto? Nosotros vemos un artefacto que es la política de seguridad de la compañía. Eso es lo que vemos. Lo que no vemos es el comportamiento real que tienen los colaboradores con respecto al cumplimiento de la compañía. Entonces, claro, yo puedo tener una política de no compartir password, pero en la parte que nos vemos de la cultura, ¿cierto? Probablemente hay gente que comparte contraseña. Entonces, ¿cómo de alguna u otra forma nosotros vamos mejorando esto? Bueno, lo primero, ¿cierto? Y aquí ya empieza la diferencia total entre un programa de sensibilización y un programa de cambio cultural. Lo primero es tener claro todos los comportamientos que queremos cambiar. Por ejemplo, no contestar correos sospechosos. Segundo, bueno, ¿cuál es la práctica organizacional que queremos mejorar, po? Bueno, antes de contestar un mail, para que no me invada, ¿cierto?, un sesgo cognitivo, tenemos que revisar su procedencia. Como tercer paso, ¿qué es la mentalidad que necesitamos crear? Bueno, los colaboradores tienen que entender que la ciberseguridad es clave para cumplir, ¿cierto?, los objetivos de negocio. Y por último, ¿qué valor es el que estamos instaurando? En este caso, la responsabilidad. Entonces, aquí se produce un fit, ¿cierto?, del punto de vista de mi proceso de transformación cultural, el comportamiento que queremos cambiar dentro de la organización y los valores que queremos fomentar, entendiendo cuáles son los valores que tiene la cultura organizacional, ¿cierto? Entonces, cuando uno lee lo que está diciendo Gartner y le dice, señores, los programas de sensibilización son ineficaces, tenemos que ir a programas de transformación cultural. Ahora, muchas veces estos programas tienen métricas que van a medir cuál es la satisfacción que tienen los colaboradores con respecto a esto. ¿Cuál es el conocimiento? ¿Cuál es el conocimiento que tienen los colaboradores de phishing, de ransomware? ¿Cuál es el conocimiento que tienen, cierto, de sitios de internet que no son seguros? Pero también una métrica relevante es el comportamiento, ¿cierto? Y al final, muchas veces esa métrica de comportamiento la vemos, la realizamos, la sentimos realizando ejercicios de ethical phishing, ¿cierto? Que al final, cuando ustedes envían o ven los resultados de un ejercicio de ethical phishing, va a ver, bueno, cuántas personas fueron víctimas del ejercicio. Aquí hay un ejemplo, el año 2020, ¿cierto? Claramente hay una disminución en la cantidad de víctimas. Pero seguimos pasando al año 2021 y de repente nos damos cuenta que en el Q2 lanzamos una campaña y volvimos a índices iniciales, 22% de víctimas. Entonces, ¿por qué? Esto es ilógico, esto es irracional. Si veníamos bajando en los ejercicios. Bueno, no tiene nada de ilógico y no tiene nada de irracional, al contrario. Es lo que está sucediendo hoy día en muchas organizaciones, ¿cierto? Donde te das cuenta que llevas 1 año, 2 años, 3 años trabajando el tema y de repente vuelves a tener un porcentaje de víctimas de phishing elevado. Bueno, ¿por qué sucede esto? Esto sucede por distintos factores en realidad. Cuando en las organizaciones existe un clima organizacional no adecuado, probablemente la gente tiende a ser víctima de estas campañas de ethical phishing, porque hay un clima. Un mal clima organizacional tiene una influencia directa en el comportamiento, en el buen comportamiento que nosotros queremos cambiar a través de un programa de transformación cultural. La personalidad que tienen los colaboradores también impacta y influye. Hay tipos de personalidad que son más riesgosas que otras, ¿cierto? Otro concepto nuevo que está haciendo análisis de estudio, digamos, es el concepto de la fatiga en ciberseguridad. El concepto de la fatiga en ciberseguridad es cuando en las organizaciones
están generando mucha campaña, mucho estrés y probablemente con medidas disciplinarias bastante fuertes a las personas que son víctimas de campañas de ethical phishing. Piensen ustedes en una empresa donde todos los meses están enviando campañas de phishing, todos los meses, y la política de la compañía, por ejemplo, es decir, si una persona, si un colaborador cae 4 veces en el año en estas campañas de phishing, lo vamos a desvincular. Eso lo que está provocando hoy día en las compañías es este concepto que se conoce como fatiga en ciberseguridad, que al final lo que produce es una desconexión del colaborador con la organización. Por lo tanto, esa persona que hoy día está con fatiga en ciberseguridad, ¿cierto? Está desconectado de la organización. Entonces llega un correo electrónico y en realidad le da lo mismo pensar, ¿cierto? Si este correo electrónico es un correo de phishing o no phishing. Está el tema de la heurística, ¿cierto? Que lo vamos a ver más tarde. El tecnoestrés también es un concepto, digamos, que se está conversando mucho, sobre todo desde el punto de vista de la entrada de la pandemia, donde estamos llenos de pantalla todo el día. Entonces, el tecnoestrés es un elemento que ha subido mucho y perjudica también para estos temas de seguridad y ser víctima de phishing. Y los secos cognitivos, ¿cierto? Como les mencioné, hay una clasificación muy tradicional que habla de los 5 tipos de personalidades que tenemos los individuos: neurotismo, extroversión, apertura, agradable, diligente, y obviamente dependiendo del tipo de personalidad, son personas que pueden ser más riesgosas a ser víctimas de phishing que otras. También está demostrado, ¿cierto?, que cierto tipo de personalidad está mucho más cerca del compliance, o sea, de cumplir las políticas, que otro tipo de personalidad. Entonces, como esto ya está demostrado científicamente, bueno, es súper importante saber dentro de mi organización cuáles son los tipos de personalidades que hay presentes. Probablemente voy a tener de los 5 tipos de personalidades. Ahora, acá lo que sirve es para focalizar dónde está el riesgo, ¿ya? Hay un modelo que nos permite modelar o trabajar el tema del comportamiento, porque cambiar el comportamiento en las personas no es fácil, ¿ah? Tal como mencioné, hay un eje motivacional, ¿ah? Cuando una persona está desmotivada porque no le gusta su jefe, porque no le gusta el trabajo que está haciendo, porque considera que una persona que está mal pagada probablemente va a tener va a estar desmotivado. Y el hecho de estar desmotivado, ¿cierto?, genera mayor riesgo en que esa persona sea víctima de phishing, ¿ya? Y tal como se ve en este cuadrado, acá está el eje de la motivación y el eje de la habilidad, ¿cierto? En la medida que la persona tiene mayor habilidad y mayor motivación, probablemente son personas, ¿cierto?, que desde el punto de vista de la ciberseguridad van a ser menos riesgosas, porque están motivados por cumplir cierta tarea y tienen la habilidad, tienen el conocimiento. Lo peor que puede pasar, ¿cierto?, es que hay personas que están desmotivadas, pero no tienen el conocimiento, no se han preparado, no toman los cursos, ¿cierto? Y esas personas son súper riesgosas. Para eso hay un modelo que es el modelo FOSS, que nos ayuda mucho a trabajar, ¿cierto?, este tipo de cosas. Lo importante es que cuando uno empieza a trabajar estos ejes de motivación y habilidad, en la organización nos vamos a encontrar con 4 grupos, 4 clústeres. Personas muy motivadas, con mucha habilidad, entiéndase, conocimiento. Un grupo 2 con alta motivación, menor habilidad. El grupo 3, menor motivación, más habilidad. Pero el peor grupo es el 4, gente que no está motivada y que no tiene habilidad. Probablemente, si yo quiero hacer una intervención de cambio cultural en ciberseguridad al grupo 2, gente que está motivada, simplemente voy a tener que entregar mayor conocimiento, ¿cierto? Porque al entregar mayor conocimiento, cursos, capacitación, voy a mejorar la habilidad de esas personas. Por el contrario, el grupo 3 puede tener que trabajar la motivación. Pues es gente que tiene el conocimiento.
Bueno, el grupo 4, el grupo más complejo, como ya les mencionaba, porque voy a tener un grupo de personas que son altamente riesgosas a que hagan doble clic a un correo de phishing y vamos a tener que mejorar tanto la habilidad como su motivación. ¿Ya? Dentro de las cosas importantes que uno podría utilizar en este grupo, bueno, antes, lo que tenemos que hacer también acá, ¿cierto? Es tratar de definir, bueno, cómo podemos clasificar a las personas, ¿cierto? En cada uno de estos grupos para poder hacer una intervención adecuada y hacer los cambios adecuados para mejorar nuestro programa de transformación cultural en ciberseguridad. Esto se hace con una encuesta, ¿cierto? Que los usuarios contestan y en base a eso el resultado es el nivel de motivación y el nivel de conocimiento que ellos puedan tener. En general, las formas de atacar a este grupo pasan por un fuerte apoyo en la capacitación, dependiendo del nivel. Si es una persona ejecutiva y se encuentra en este grupo, probablemente un coaching individual. Muy importante acá que dentro de tu programa de transformación cultural en ciberseguridad podamos definir un modelo de incentivo. ¿Ah? Esta gente hay que trabajar con modelos de incentivo, ¿ya? Y otro concepto importante que uno puede hacer es utilizar los famosos nudges o empujones, ¿ya? ¿Y qué son los empujones? Los empujones son ciertas prácticas que uno puede utilizar para apoyar la toma de decisiones o el cambio de comportamiento, ¿cierto? Porque yo necesito, y tal como venía conversando, yo necesito hacer cambios de comportamiento en un grupo que no tiene motivación, que además de no tener motivación no tiene el conocimiento. Y para eso, ¿cierto? Existen estos famosos empujones. ¿Ah? Para un ejemplo súper claro de lo que es un empujón es lo que pasó en el aeropuerto de Ámsterdam hace muchos años atrás, donde se dieron cuenta, ¿cierto?, que cuando uno entraba al baño los hombres, en realidad las salpicaduras que habían en el piso del baño era algo bastante sucio, digamos. ¿Por qué? Porque en el fondo salpicaba mucho, ¿cierto?, la orina. Entonces a alguien se le ocurre implementar un nugget, ¿ah? Para cambiar ese comportamiento, ese hábito erróneo. Entonces lo que hicieron fue, y no sé si ve acá en la foto, fue colocar acá unas moscas, pegaron una mosca acá, pegaron otra mosca acá. Y de esa forma cambiaron el comportamiento. ¿Ah? Y la eficiencia fue una reducción de un 80% de la salpicadura. Y eso es algo simple, implementar un nudge. Desde el punto de vista de ciberseguridad, algo bastante simple es lo que probablemente existe ya en muchas páginas web. Este es un ejemplo que yo saqué de la página web de la TAM, donde yo cambié mi contraseña y coloqué una contraseña débil. Y automáticamente el sistema me despliega un nudge. Me dijo, ojo, tu contraseña la pueden descifrar en 2 horas. Entonces, es un empujón que me dice, en realidad debiera definir una contraseña mucho más robusta y lo que hago es definir una contraseña mucho más robusta y automáticamente el sistema me dice, mira, ni en 100 años esa contraseña la van a averiguar. Por lo tanto, acá el tema es cómo vamos diseñando Nugget, ¿cierto? Para ir mejorando el comportamiento. ¿Ya? Sobre todo para aquellos usuarios que están en este grupo 4 que no tienen la motivación y tampoco tienen el conocimiento. Bien, otros temas interesantes que afectan a la larga el hecho que las personas sean víctimas de este tipo de cosas tiene que ver con la teoría dual. La teoría dual, ¿cierto? Es algo que escribió Daniel Kahneman. Daniel Kahneman es un psicólogo que ganó el Premio Nobel de Economía con varias teorías al respecto. Pero, ¿qué es lo que nos dice Daniel Kahneman con respecto a cómo los seres humanos actuamos? Nos dice que nosotros tenemos dos sistemas, el sistema 1 y el sistema 2, donde el sistema 1 es rápido, ¿cierto? Es automático, ¿ya? Y el sistema 2 es un sistema lento, ¿ya? Entonces, claro, cuando yo digo 2 más 2, todos ustedes inmediatamente dijeron 4. ¿Por qué? Porque el sistema 1 es el que actúa automático. ¿Cuál es la capital de Chile? Santiago, sistema 1. El sistema 1 tiene el control. Pero si yo les coloco un caso de resolver una ecuación compleja, ya el sistema 1 no es capaz de responder eso. Y tengo que empezar
a que mi sistema 2, que es un sistema lento, perezoso, con esfuerzo, empiece a actuar, ¿cierto? Entonces, esta teoría nos dice que nosotros como personas tenemos dos sistemas, uno automático y uno lento. El problema es que nosotros el 95% del día estamos en sistema 1, estamos en piloto automático. Por eso es que de las 35.000 decisiones que nosotros tomamos en el día, solo 91 son conscientes. Esas 91 decisiones son tomadas por el sistema 2. El resto son tomadas por el sistema 1, o sea, piloto automático. Por lo tanto, cuando ustedes reciben un correo electrónico, el sistema 1 tiene el control. ¿Y qué es lo que hacen? Hacer doble clic. Dentro del correo electrónico hay un link. ¿Y qué es lo que hace? Hacerle doble clic al link. ¿Por qué? Porque estamos todo el día en piloto automático. ¿Ya? Del punto de vista de la heurística, estos atajes mentales cortos, hay una serie de técnicas, ¿cierto?, que se utilizan para mejorar, ¿cierto? O para influenciar en la toma de decisiones. Una de esas es el anclaje, ¿cierto? Una de esas es el anclaje que lo voy a explicar en una película que a mí me encanta, que se llama Focus, Maestros de la Estafa, ¿ya? Yo no sé qué pasó acá, pero no me está funcionando. Yo no sé por qué. Voy a, voy a salir un poco, voy a ver si me funciona, ¿ya? Qué raro, no me está funcionando acá el tema de la película. Bueno, ¿qué es lo que pasa en la película y cómo les explico esto? Hacen una apuesta acá. Hacen una apuesta, ¿cierto? Hay un partido de fútbol americano y la idea es que una persona piensa un número, ¿cierto? Y la otra persona tiene que adivinar qué número pensó. Ah, al final de la apuesta se adivina la apuesta y se acepta, se gana, no me acuerdo cuánta plata era, eran muchos millones de dólares al respecto. Ahora, el tema es, bueno, cómo el gallo, en este caso Smith, apuesta o adivina la apuesta, ¿cierto? Lo que pasa es que el día anterior a esa persona siempre se le mostró un número, ¿ah?, que era el número 55. Entonces él iba en la calle y venía un taxi con el número 55. Veía un cartero en la calle con el número 55. Él llegó a un hotel y el hotel era el número 55. Entonces, claro, si 2 días o 3 días antes yo por todos lados a una persona le coloco el número 55 en su subconsciente y después tiene que hacer una apuesta, probablemente va a decir el número 55. Y ese es un poco el término anclaje, ¿cierto? Y esas son técnicas que se utilizan, en este caso la película es Maestros de la Estafa, ¿cierto? De cómo se estafaba a la gente. Bueno, utilizando, ¿cierto?, esta heurística, estos atajos mentales, en este caso la técnica de anclaje, para poder engañar y para poder ganar dinero. ¿Ok? Bien, entonces, los sesgos cognitivos, son una de las principales vectores de ataque de todo el concepto de ingeniería social. ¿Ya? Es un fenómeno psicológico que obviamente es parte de nuestra mente humana. Cuando uno empieza a hablar de los sesgos cognitivos, en realidad hace muy poco salió una publicación que habla más de 200 sesgos cognitivos existentes, ¿ya? Eh, pero, pero para lo que nosotros estamos conversando, hay algunos sesgos, digamos, que son muy importantes. El primero de ellos es el efecto de arrastre, ¿ya? En general, esto pasa mucho. Un ejemplo muy práctico de esto es cuando estamos en el grupo de WhatsApp, ¿cierto? Y de repente llega al grupo de WhatsApp un meme o llega algo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Lo replicamos, lo arrastramos, ¿cierto? O
sea, al llegar algo a un grupo de WhatsApp de gente conocida, yo considero que es válido, considero que lo que está escrito ahí es verdad y además lo replicamos. Y ese es un sesgo, ¿cierto?, que muchas personas tenemos y es la tendencia a copiar las conductas de los demás, ¿cierto? O sea, generalmente copiamos las conductas de los demás. Creemos que hay un correo electrónico, ¿cierto?, que es verdadero y porque alguien nos dice que es verdadero, Bueno, pienso que es verdadero. ¿Ok? El otro sesgo es la compensación de riesgos. En general, cuando uno escucha en una organización que se están tomando medidas preventivas o que se compró un software importante que va a permitir mejorar el control sobre algo, bueno, abandonamos nuestros comportamientos. ¿Por qué? Porque creemos, ¿cierto? O mentalmente compensamos el riesgo, pensando que hay un nuevo control o hay una nueva tecnología, ¿cierto? Y eso hace cambiar la percepción de riesgo. Y ese es otro sesgo, ¿cierto? El hecho de compensar que porque se incorporó una nueva tecnología o porque hay un mayor control, vamos a tener menos incidentes, ¿ya? Por lo tanto, otro sesgo que generalmente nos afecta como seres humanos. El otro sesgo que es relevante también es el de Dunning-Kruger. El efecto de Dunning-Kruger, si ustedes ven este gráfico acá, por este lado tengo el nivel de confianza, el nivel de confianza. Y acá tengo el nivel de conocimiento real del tema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay gente que tiene un nivel de conocimiento bajo, ¿cierto? Pero que por otro lado, cree o siente que su nivel de confianza es muy alto. Entonces, acá nos encontramos con gente que tiene un nivel de confianza muy alto, pero en realidad su conocimiento es bastante precario. Y esto es lo que se conoce como el monte de la ignorancia. Y hay gente que está en el monte de la ignorancia que además se cree el rey del mundo, digamos. ¿Ah? Por lo tanto, este tipo de personas que no tienen el conocimiento, pero su autoestima, su nivel de confianza es muy grande, es la gente que es muy riesgosa del punto de vista de ser víctima de phishing. En realidad, esto a mí nunca me va a pasar, digamos. ¿Ah? Después tenemos la ilusión de control. El sesgo de ilusión de control es pensar que controlamos todo. Pues hay seres humanos que piensan que la vida en general la tienen bajo control. Entonces, el hecho de que nosotros pensemos que tenemos todo bajo control nos va a afectar a la hora de que nos llegue algún correo electrónico malicioso. Otra teoría importante es la aversión a la pérdida. ¿Ah? Muchas veces nosotros recibimos correo electrónico donde manifiestan situaciones donde estamos perdiendo algo. Esta es una teoría que también es de Daniel Kahneman, la aversión a la pérdida, y dice que los seres humanos somos más propensos a las pérdidas que a las ganancias. ¿Ah? Probablemente me duele más perder 100 pesos que ganar 100 pesos. ¿Ah? Esa es la teoría. Ahora, como nosotros somos más propensos a las pérdidas y reaccionamos más fuerte a las pérdidas, obviamente muchos correos electrónicos de phishing hacen uso de eso. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros reaccionamos más a las pérdidas que a las ganancias. Entonces, cuando yo recibo un correo de phishing donde al final, ¿cierto? Hace referencia a la pérdida de un ser querido o a la pérdida de algo, probablemente mi reacción va a ser mucho más inmediata, ¿cierto? Que si el correo electrónico no hiciera alusión a las pérdidas. Otro sesgo, el sesgo de optimismo. Somos súper optimistas. Y el hecho de ser optimista, uno piensa que en realidad no, estas cosas a mí no me suceden, yo no voy a ser, no seré nunca víctima, ¿cierto?, de un correo electrónico fraudulento. Otro tema relevante es el sesgo de confirmación. Muchas veces nosotros tendemos a leer o a ver las noticias de un periodo digital que piensa lo mismo que yo pienso. No voy a leer el periodo digital de que yo sé que piensa distinto a mí. Y ese es el sesgo de confirmación.
Entonces, el sesgo de confirmación, si llega un correo electrónico, ¿cierto? Que es falso, pero el correo electrónico dice algo que yo pienso, le voy a hacer doble clic, po, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está dentro de mi propio hábitat. ¿Ah? El correo electrónico confirma lo que yo pienso, ¿cierto? Entonces eso hace que automáticamente yo abra el correo electrónico y haga doble clic a lo que me está diciendo. ¿Por qué? Porque tenemos el sesgo de confirmación. Bueno, lo importante de los temas que hemos hablado acá es que en general, ¿cierto? El tema del phishing es algo que va creciendo. El 90% de los incidentes de ciberseguridad se deben al factor humano y probablemente una de las técnicas más efectivas es esta combinación phishing-ransomware y muchas veces los propios ejercicios de simulaciones de phishing, uno ve estadísticas de 20%, 15%, 10%. ¿Ah? ¿Y por qué los usuarios siguen cayendo? Bueno, por temas de fatiga en ciberseguridad, por temas de personalidad, por temas de heurística y obviamente por los temas de sesgos cognitivos. Entonces, lo importante, ¿cierto?, es reconocer que los colaboradores y los seres humanos tenemos sesgos y estos sesgos de alguna u otra forma impactan, ¿cierto?, en los temas de phishing. ¿Ya? Y eso hay que internalizarlo dentro de las compañías, porque al final, uno y ustedes probablemente han escuchado frases que dicen que el ser humano es el último eslabón de la cadena en el tema de protección. Bueno, en realidad hay otra frase que a mí me gusta mucho más que decir que el ser humano es el último eslabón de la cadena. Acá lo importante y lo que tenemos que entender es que el ser humano es el objetivo del ataque. ¿Ah? Por eso son las estadísticas que hemos visto, por eso es que el 90% de los incidentes se debe a temas humanos. ¿Por qué? Porque nosotros somos el objetivo. Bien, invitarlos obviamente al diploma en ciberseguridad que inicia ahora el 10 de mayo, la segunda versión. Obviamente ahí conversamos de estos temas, vemos cómo elaborar un programa de transformación cultural en ciberseguridad y otras cosas. Así que agradecido, digamos, por su participación hoy día y abrimos un espacio para todas las consultas o preguntas que puedan existir. Profesor, yo tengo un comentario que hizo Eric Romero. Dice, qué interesante ese ejemplo de LATAM. Ah, sí. Claro, lo que pasa es que ese es un nugget ahí definido que es el empujón, po. O sea, yo estoy definiendo una contraseña fácil y automáticamente el nugget me dice, no, define una contraseña. Ah, ahora, existen muchos nuggets digitales y el tema es cómo trabajamos los nuggets en ciberseguridad. Francisco Paulet comenta y dice, excelente charla. Profesor, yo no sé si usted tiene a lo mejor en su chat y le han escrito directamente, a lo mejor le han formulado alguna pregunta. Voy a buscar, ¿ah? No, fíjate, no veo pregunta en el chat, por lo menos. eh, acá hay una, perdón. No, en realidad hay varias. Ya, profesor, saludo. ¿Cómo identifico realmente un correo electrónico oficial de uno fraudulento? Bueno, en realidad no existe una sola técnica, ¿cierto? No existe una sola técnica. Que uno debiera utilizar, ¿cierto? En realidad son varias las cosas que uno debiera pensar. Primero, recordar siempre que los phishing, el elemento de sentido de urgencia y llamado a la acción. ¿Ya? O sea, cuando tú recibas un correo electrónico que te diga que tienes que hacer algo, ingresar tus contraseñas, hacer clic en algo antes de la medianoche, ojo,
¿cierto? Esa es la primera medida, sentido de urgencia, llamado a la acción. Segunda medida, ¿quién está mandando el correo? ¿Quién está mandando el correo? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque en general, los correos de phishing, la persona que te está enviando el correo, bueno, saber si la conocemos, no la conocemos. Tercero, siempre las campañas de phishing se hacen con temas de moda. ¿A qué me refiero? Si viene el Black Friday, obviamente la cantidad de phishing asociado al Black Friday va a subir, ¿cierto? En base a ese tópico. Y empiezan a llegar ofertas que dice 50% de descuento. ¿Ah? Oye, o sea, tengo suerte en la vida, pero ¿cómo voy a ser tan afortunado, ¿cierto? De 50% de descuento. Entonces, claro, ahí es donde uno tiene que empezar, ¿cierto? A dudar. Y siempre pensar, o sea, siempre cuando tú recibes correo electrónico, bueno, piensa que está en piloto automático todo el día. ¿Ah? Entonces, dejemos que nuestro sistema 2, nuestro sistema perezoso, empiece a hacer su pega. ¿Ah? Empieza a ver, oye, ¿quién me está mandando este correo? ¿Por qué me están pidiendo esta información? Yo no conozco a esta persona. O sea, dejemos al sistema perezoso que empiece a hacer su pega. Y a la menor duda, vamos a comunicarnos con el CISO de la compañía, vamos a mandar a Heldex, ¿cierto? Y avisar lo que está sucediendo. Esos son algunos de los temas que hay que hacer, ¿ya? Después hay otra pregunta de Fernando Lucero. Se ve muy poca concientización sobre estos temas, si bien la parte práctica es muy fundamental, pero la parte de concientización al personal es muy escaso, ¿va? Bueno, probablemente las organizaciones lo que tienen que hacer es impulsar fuertemente, más que la concientización, ¿cierto? O la sensibilización. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la gran diferencia entre un programa de sensibilización y un programa de transformación cultural es cómo nosotros tenemos claridad con respecto a los comportamientos que tenemos que cambiar y cómo esos comportamientos los relacionamos con los valores y la cultura organizacional. Porque lo que queremos es un cambio cultural. Y lo primero que tenemos que hacer es medir la cultura en ciberseguridad. Se aplica una encuesta y se dice, mira, la cultura en ciberseguridad en esta compañía en una escala de 1 a 5 es 3,2, ¿cierto? Mi línea base. Y eso nos permitiría avanzar, ¿cierto? En este programa de transformación cultural y a lo mejor terminar el primer año de proyecto, en vez de una cultura de 3,2, terminar con un nivel de cultura de 4,2 al final el año. Eh, Daniel Rodríguez, ¿me podría compartir esta presentación, por favor? Sí, entiendo que a todas las personas que están acá les va a llegar esta presentación, ¿ya? Sí, yo le respondí por interno, profesor, que no solo le va a llegar la presentación, sino que también le va a llegar la grabación de la exposición que usted está haciendo. Yo también tengo Súper. preguntas, profesora, así que no sé cuántas les quedan a usted, porque yo acá tengo algunas Me también. quedan como 4. ¿Se recomienda utilizar el generador de claves como LastPass? Mira, la verdad es que si tú haces esta definición de clúster que yo mencioné, gente con mucha motivación, gente con mucha habilidad, pero tu grupo 4, que es la gente que tiene una muy baja motivación y muy baja habilidad, probablemente yo recomendaría usar ahí este tipo de generadores de clave. María Soledad Labarca dice, excelente charla, mis felicitaciones. Eric Romero, y ese 50% de cada Raquel y todo aquel. Ahí, no sé, en el 50% de descuento, me quedé. No entendí ahí la pregunta. Mauricio dice, profesor, una consulta. ¿Existe algún software que evite estos tipos de correo, tipos de engaño? A ver, en general, no. Porque cuando uno ve la cantidad de phishing que existe, o sea, si realmente existiera uno, no tendríamos phishing. Los cybercriminales estarían buscando otro método. Ahora, como hoy día la sofisticación de la amenaza avanza mucho más rápido que la industria del software, obviamente estas cosas siguen sucediendo. Y cuando uno lee la estadística,
Las proyecciones para el 2022 es que el tema phishing, el tema ransomware, van a seguir siendo la amenaza más utilizada por los cibercriminales. Es la más utilizada y es la más efectiva. O sea, se recauda mucho dinero con el tema phishing ransomware. Por eso es que se sigue utilizando como se utiliza. ¿Ah? Y hasta el momento, yo te diría que más que comprar un software, ¿cierto? Se habla de hay que setear, hay que jardinizar el firewall humano, nosotros. ¿Ah? ¿Y qué es lo que implica nosotros? Nosotros implica, bueno, cómo yo mejoro mi cultura en ciberseguridad. Según lo que ha dicho, fuera de solo de hablar de correo, al navegar se está viendo mucha publicidad engañosa apuntando a personajes públicos que se hacen millonarios. No, eso es una opinión más que, más que una pregunta. ¿Bastará con dar charlas virtuales referentes al phishing? No, no, en realidad, lo que uno tiene que hacer es un programa de transformación cultural y en ese sentido uno tiene que utilizar distintas técnicas para poder mejorar la cultura. Uno de ellos las charlas, ¿cierto? Pero en el fondo, los propios ejercicios de simulación nos permiten ir midiendo, ¿cierto? Cómo la organización está dando respuesta y nos permiten ir viendo cuál es el grado de comportamiento que tienen los colaboradores dentro de una organización en relación a esto. Profesor, ¿dónde puedo ubicar los requisitos del diplomado? Eric Romero hace una pregunta. Probablemente te lo van a hacer llegar ahí los brochures, folletos y ese tipo de cosas. ¿Ya? A nivel empresarial, ¿cómo se puede frenar este tipo de ataque? Bueno, hay que levantar un proyecto de transformación cultural en ciberseguridad. Eso es lo que hoy día la mayoría de las empresas grandes está trabajando. Bueno, en realidad yo conozco empresas y me estoy asesorando a compañías y ya llevo 4 años trabajando en programas de transformación cultural. 4 años trabajando en estas cosas, ¿ya? Entonces, es importante. Ahí acaban de colocar el brochure, ¿cierto? El brochure del punto de vista del diploma en ciberseguridad. Yo no tengo más preguntas por mi lado, Marcela. Ya, en realidad la mía eran las mismas que a usted le habían escrito, entonces voy a compartir algunos comentarios, pero también hay una pregunta que apunta al diplomado, profesor. Bueno, Ya. Francisco Poblete dice, el que inventó el tema de la mosca es genial. Es un caso muy bueno el Nugget de la Sí, mosca. sí. Bueno, usted ya lo había dicho que la Andrea Pino dijo que muy buena la charla, ¿ya? No sé si a usted le llegó esta, pero Camila Rocco dice si es necesario tener conocimientos técnicos en programación para poder realizar nuestro diplomado o se enfoca en diversidad de profesionales. Sí, a ver, lo primero que todo, acabo de dejar mi correo electrónico joslagos@fem.uchile.cl. Cualquier duda que ustedes tengan con el diploma, por favor me la pueden hacer llegar, ¿ya? En general, el diploma está hecho más con una visión de management más que una visión técnica, ¿ya? Los primeros 4 módulos del diploma, el primer módulo se habla sobre gobiernos corporativos y ciberseguridad. ¿Ya? Eh, y gestión de riesgos en ciberseguridad. Segundo módulo habla sobre cómo elaborar un modelo operacional de ciberseguridad en una compañía. El tercer módulo es cómo se gestiona y se implementa un Security Operations Center. Después, el cuarto módulo hace mención a el tema de continuidad de negocio y resiliencia organizacional. Y el quinto módulo habla de todo lo que son las regulaciones de ciberseguridad y privacidad de datos. Todos los módulos que hasta el momento le he mencionado, la mirada es más de management, ¿ya? Después existen 2 módulos más que es un taller. Hay un taller de hacking y hay un taller forense. Esos son talleres un poco más técnicos, pero el objetivo no es que ustedes puedan hacer un forense, sino que en el fondo manejen el lenguaje. ¿Por qué? Porque la orientación que tiene el diploma es formar CISO.
La orientación del diploma no es que ustedes salgan haciendo ethical hacking ni forense, no. La orientación que tiene el diploma es que ustedes puedan liderar áreas de ciberseguridad y por eso es que el 70% del diploma es más management, ¿cierto? Que temas técnicos. Por lo tanto, no se necesita para nada, ¿cierto? Saber programar. De hecho, en la versión 1 que actualmente estamos dando, yo tengo abogados en el curso, digamos. ¿Por qué? Porque hoy día los abogados, sabiendo que vienen regulaciones importantes, tanto desde el punto de vista de protección de datos como desde el punto de vista de protección de infraestructura crítica, obviamente los abogados se incorporan en estos diplomas porque necesitan manejar el lenguaje. ¿Mm? ¿Recomendarían este diploma para dedicarse para labores de ciberseguridad defensiva o ofensiva? Mira, más que yo diría que esto es más management. ¿Por qué? Porque vamos a ver cosas defensivas dentro del programa. O sea, vamos a ver cómo se genera una estrategia en ciberseguridad, vamos a ver cómo implementar un modelo operacional, vamos a ver cómo definir la estrategia para un Security Operation Center. ¿Te fijas? Entonces, claro, hay cosas que son ofensivas, el mismo taller de ethical hacking y también defensiva, pero es más del punto de vista del management. Yo te diría que este no es un programa que ve los temas de auditoría, ya del punto de vista de ir a hacer una auditoría ciberseguridad. Ahora, lo bueno es que si tú eres auditor, ¿cierto? Si tú eres auditor, el conocimiento que vas a obtener desde el punto de vista de ciberseguridad y en relación al management, de todas maneras te van a entregar herramientas para que tú puedas hacer auditoría. Cómo auditar una estrategia en ciberseguridad, cómo auditar un Security Operations Center, cómo auditar un plan de transformación cultural. Gary González nos comenta, dice, como ejemplo, el caso del Banco Estado, en donde se filtró que el despido del ciberingeniero del banco sucedió el phishing de las cuentas de los usuarios. Ok, hay otra pregunta acá. Dice, dentro del diplomado se realiza inspección de código, estructura de datos más allá del ethical hacking. Mira, el taller de ethical hacking es un taller de aproximadamente 24 horas donde se repasan las etapas típicas del proceso de ethical hacking. Cómo hacer el reconocimiento, cómo hacer un reconocimiento activo, cómo hacer un reconocimiento pasivo, cómo hacer movimiento lateral, ¿cierto? Y obviamente se puede utilizar cierto software. Pero el objetivo no es que tú salgas realizando hacking ético, ¿cierto? Para eso no es este diploma. ¿Ah? Además, la idea, esto es más management, es más gestión, ¿ok? Pero obviamente la gente tiene que saber qué es lo que es un SQL injection. ¿Ah? Del punto de vista del sello distintivo, yo te diría que, bueno, primero que nada fue el primer diploma en ciberseguridad que se generó en Chile, junto con el director académico actual, que es Miguel Ángel Díaz, y yo generamos los programas que hay detrás de los módulos de estudio, siempre con una mirada de management. ¿Ah? Y en ese sentido, probablemente el diploma de la Universidad de Chile es el más antiguo. Yo la verdad no me acuerdo si este es el sexto año. Empezamos con dos versiones cada año, ahora estamos con cuatro, y incluso algunos años han dado cinco versiones. Lo otro que también, por lo menos, yo doy dos módulos del diploma, el módulo de gobierno corporativo y gestión de riesgo y el módulo operacional. Me gusta utilizar mucho el método de caso, analizamos varios casos, ¿cierto? Y al final yo diría que el sello es management. Yo diría que eso un poco, y eso es lo que busca el diploma. ¿Mm? Bien, entiendo que no hay más preguntas. De todas maneras, yo les dejé mi correo si alguien quiere saber más del diploma, sobre todo los contenidos, de lo que pasamos, del punto de vista académico. Por favor, ahí está mi correo electrónico. Yo encantado los puedo asesorar, les puedo contar de qué se trata, ¿cierto? Este tipo de cosas. No sé si alguien más tiene preguntas o llegó alguna otra pregunta por otro lado. Sí, sí, profesor, respecto del diplomado.
¿Los talleres se desarrollan con casos reales, es decir, en empresas reales, o es una mirada global? No, los talleres yo te diría que son casos hechos más en máquinas virtuales, más que en temas reales, digamos. Máquinas virtuales donde se conocen casos, ahora, casos típicos, casos que en realidad son comunes, digamos, y que suceden en el mundo real. ¿Mm? ¿Quieren un ejemplo de phishing en Chile que haya afectado fuertemente? Uf, hay varios, lo que pasa es que no quiero mencionar a ninguna empresa. Sí, Pamela Sáez nos pregunta eso. Sí, Pamela, la mayoría de los incidentes que han habido acá en Chile han sido por phishing, pero no me gusta el nombre de empresas para no herir susceptibilidades. Bueno, ya no tenemos más preguntas. El profesor ha sido muy gentil en dejarles también su correo electrónico para que cualquier duda ustedes lo puedan contactar directamente. Queremos agradecer al profesor José Lagos que nos haya acompañado esta tarde, ¿ya? Lo mismo mi compañera Doris Acevedo, quien responderá a todas las consultas de temas comerciales respecto del diplomado que nosotros impartimos en ciberseguridad, ¿ya? Muchas gracias, profesor, muchas gracias, Dori, y por supuesto, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado y los dejamos cordialmente invitados a las futuras actividades de educación ejecutiva. Muy buenas noches. Chao, chao, que estén muy bien. Un abrazo para todos.